De vuelta con Cerrando la Noche y de inmediato vamos a conversar con el invitado de hoy. Hace un tepecito no estaba con nosotros, pero siempre es grato conversar con personas de las que uno lo único que tiene es la posibilidad de aprender. Y vamos a hablar con David Laos del Instituto del Centro de Estudios Constitucionales de la UAS. Buenas noches. David, hermano, bienvenido. A la orden. Sí, qué bueno, qué bueno. ¿Todo en orden? Todo en orden, un poquito tarde ya, soñado. Pero sí, pero aquí estamos. Así es. Con David queremos abordar dos temas fundamentales. Un tema vinculado a la acostumbrada rendición de cuentas que hace, por un lado, el Poder Judicial cada 6, 7 de enero. Por otro lado, la rendición de cuentas que hace el Tribunal Constitucional cada 26 de enero. Y de último, aunque el tema parece que lo han desactivado con la intervención del presidente, pero David tiene unas reflexiones muy interesantes, conceptuales, que tiene que ver también con lo medular, con la constitucionalidad o no de los fideicomisos públicos que tanto se ha hablado y que de hace un año para acá es de lo que más se habla en términos de gestión de negocios en República Dominicana. Alianza pública-privada y los famosos fideicomisos. El plato, como dicen por ahí, el plato está servido, David. Sí, fíjate, cada 6 de enero la Suprema Corte de Justicia rinde sus memorias sobre el último año, la actividad de los jueces en el último año. Y la del presente año es muy especial porque pudimos notar que en las evaluaciones que nosotros hacemos como Centro de Estudios Constitucionales se hicieron una serie de sugerencias que ciertamente la acataron en lo concerniente a la didáctica de la sentencia. Realmente son sentencias fácil de leer, la de este año, muy buena, pero que eso es en cuanto a la forma, pero en cuanto al fondo, se ve que hay un retraso en la actualización del contenido jurídico. Por ejemplo, es lamentable que en materia de concubinato, por ejemplo, la Suprema Corte ha retrocedido de una manera muy perjudicial para la concubina. La última decisión sobre concubinato de 2021 habla de que ya no se le considera una relación contractual ni una relación consensual, marital, sino que de lo que se trata es de una empresa donde se miden los aportes de cada uno de los socios, pero de manera muy perjudicial para la mujer porque se sabe que la carga pesada la lleva la mujer. Entonces, eso de aporte en la constitución de una sociedad de comercio es muy relativo en el caso de la mujer porque la mujer tiene siempre muchas tareas y es lamentable que la Suprema Corte de Justicia haya retrocedido tanto en asuntos que eran ya derechos adquiridos de la mujer, sin embargo le ha dado para atrás, lo que quiere decir que es una Suprema conservadora. En materia de embargo, la situación es todavía peor. Hay un desfase, se siguen aplicando artículos del Código Procesal Civil que ya están derogados por nuevas leyes e incluso por la Constitución, porque la noción de Estado social y democrático de derecho, de que habla el artículo 7 de la Constitución, implica que todas esas medidas ultra individualistas y decimonónicas que están en el Código Procesal Civil ya están derogadas. Sin embargo, para la Suprema Corte de Justicia están al último grito de la moda, para usar un término. Entonces, es lamentable que nosotros tengamos jueces jóvenes que a la vez son viejos, porque son jóvenes de edad, pero en cuanto al contenido de su fallo, esto deja mucho que decir. En materia, por ejemplo, de arbitraje, se nota un atraso notable en las decisiones de este año,
En materia sucesoral también hay conceptos que son realmente retrógrados. En materia de derechos del consumidor, que es uno de los buques insignia de la actual Constitución, hay un atraso notorio en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Y lo voy a dejar ahí para hablar un poquito del Tribunal Constitucional. No, pero termina, hoy tenemos tiempo, termina con la Suprema. Entonces, en la Suprema también se observa que no hay una concordancia de jurisprudencia, como estábamos acostumbrados los abogados a saber que había una coherencia en esto. No, hay una decisión en la que se dice que cada juez tiene una independencia tal que le permite contravenir la posición de sus colegas, y ellos la justifican en el hecho de que ahora ya no hay decisiones a unanimidad, sino que las decisiones, las disidencias están contenidas ahora dentro de la sentencia. El voto salvado. El voto salvado y el voto disidente. Pero esto es para justificar decisiones que son a todas luces retrógradas. Es decir, esa falta de unidad de criterio lo que hace es crear confusión en las cortes, crear confusiones en primera instancia y en los juzgados de paz, porque si usted está buscando orientación, y ese era el rol de la jurisprudencia, unificar criterios, y entonces ahora le dicen criterio de interpretación y aplicación de la ley sobre un punto específico de la ley, ahora dicen que lo que hay es disparidad, entonces usted lo que está creando es caos, y eso es lo que tiene la Suprema Corte de Justicia en materia de decisiones, y eso aumenta la seguridad jurídica, no la fortalece. Escúchame, Junior, para seguir ahí en ese tema, hablaste ahorita de protección de derechos del consumidor, precisamente en el día de hoy, aunque tal vez no es el tema en sí, porque estás hablando de algo que tiene que ver con la Suprema, y hoy el director de Proconsumidor, el señor Eddie Alcántara, habla de que va a perseguir y que va a sancionar a los establecimientos que le quieran poner un cargo adicional a las tarjetas de crédito. No sé si tú sabes que a veces tú vas a un establecimiento comercial y dicen, no aceptamos tarjeta de crédito, pero te ponemos un 5 adicional si quieres pagar con ella, que es algo que es violatorio a los derechos. Y hoy, tú que hablas de ese tema, el director de Proconsumidor, pues lo abordó. Otro programa. Bueno, ya. Si tú le ves esa ventana, ese otro programa. Te adelanto que el señor Eddie Alcántara se autoexcluyó de las funciones que tiene, porque él dio unas declaraciones diciendo que él quiere renunciar del Proconsumidor para irse a hacer política y quiere terciar por cargos al interior del Partido Reformista. Entonces, con esa sola declaración ya él se ha inhabilitado para ser director ejecutivo de Proconsumidor, porque eso es un cargo apolítico. Usted no puede ir ahí a hacer declaraciones políticas, y si bien él ha dicho que va a renunciar, no es que lo diga, es que lo haga. Entonces, pero le ha dicho a la opinión pública que ya él no está trabajando en esa entidad, y como dice el colega aquí, será otro programa que debemos dedicarle a lo mal que lo ha hecho Eddie Alcántara en Proconsumidor, porque simplemente ha sido un fiasco. No se resuelven los problemas, Eddie, con declaraciones. Usted tiene que tener una planificación ahí, usted tiene que saber lo que está haciendo, y en Proconsumidor se observa que no hay una política en materia de buenas prácticas comerciales, no hay una política sobre calidad, ni hay política para mantener al consumidor orientado sobre cómo bandeársela en una situación de crisis pandémica, de crisis económica y de la necesidad de protección al pequeño y mediano productor nacional, como tampoco la hay en materia de turismo. Y el mejor ejemplo es que usted estuvo fuera de FITUR, que el sector consumo estuvo fuera de FITUR, entonces así no se puede. Pero ya que estamos en materia y ya estamos aquí, háblame del tema. Tiene la competencia Proconsumidor, porque ya que estamos aquí, no, yo como tarjeta viente me siento afectado, y yo sé que todos los televidentes sienten afectados. Yo no sé por qué él se inmiscuye en ese tema, porque en Prousuario el señor Fernández lo viene haciendo bien y ha estado dictando una serie de medidas, e incluso cuando los consumidores o usuarios de tarjeta viente y de servicios bancarios se acercan. Prousuario, eso es superintendencia de banco. Sí, ahí se está resolviendo bien, y creo que hay un trabajo, pero
muy superior al que hay en Proconsumidor. Entonces no entiendo por qué él se mete en un área que las cosas están bien. Y si algún consumidor tiene queja, así como él remite, por ejemplo, los afectados en el servicio eléctrico, que Protecon sí está mal, así como él remite a lo de Dida o a lo de Indotel, que Indotel también está pésimo en atención al usuario, debería de orientar a las personas de que vayan a ProUsuario, que ProUsuario lo está haciendo más o menos bien. Entonces, no entiendo por qué él se inmiscuye en una tarea que la Superintendencia de Banco ha dicho que no es necesario que Proconsumidor se meta, porque sí pueden ser atendidos en ProUsuario. Donde él debería meterse, por ejemplo, en el caso de los dealers, es mucha la gente estafada y los contratos de los dealers de financiamiento de vehículos. La pregunta es, porque se le ha hecho varias veces, si están o no esos contratos registrados y auditados por Proconsumidor. Y sobre eso él no responde, pero lo de la tarjeta, yo creo que ProUsuario tiene soluciones y que eso es una interferencia innecesaria que el señor Eddie Alcántara está haciendo en esa materia. Yo sé que a Giovanni le interesa mucho ese tema, pero todavía nos quedan dos ejes por abordar. Para que caigas de una vez al tema del Tribunal Constitucional, quiero hacerte dos preguntas. Una, el presidente de la Suprema Corte de Justicia se sintió muy bien él al decir que la mora judicial es cero, prácticamente en la Suprema. Hay quejas de que también esta Suprema es la Suprema de la inadmisibilidad, por la cantidad de recursos que se incuban y la cantidad que termina declarando inadmisible o que bajo cualquier argumento encuentra caducidad de recursos. Hay mucha queja en ese aspecto. Y para evaluar la eficacia o no de esta Suprema, de la cantidad de decisiones que se recurren en revisión constitucional, ¿cuál es el porcentaje que termina que termina declarando inconstitucional el Tribunal Constitucional? Fíjate, hay que decir primeramente que Henry Molina ha querido hacer las cosas bien, pero ha tenido la impronta de que hay una especie de rebelión al interior de la Administración de Justicia en su contra. Rebelión no tanto de sus pares en la Suprema, pero sí a nivel de corte y a nivel de primera instancia, y por ejemplo a nivel de jurisdicción inmobiliaria, él ha sufrido una especie de rebelión. Y yo lo digo porque hay muchas decisiones que no tienen que esperar ni a que el Consejo del Poder Judicial, ni a que la Suprema o el presidente de la Suprema trace pauta, sino que son cuestiones que están ahí que se puede decidir. El tema no es tanto de la gerencia. El gran fiasco lo tuvo en no planificar la virtualidad. Eso es un hecho. O sea, creó un caos en lo de la virtualidad, pero él ha sido muy liberal en cuanto a permitir que los jueces de los diferentes grados hagan su trabajo. Sin embargo, él lo que ha tenido es una rebelión más que una comprensión de los cambios que él quiere hacer, que es completamente normal. Y esa es otra fase. Ahora, el tema, ese no es el que le debe preocupar al usuario tanto. Es un tema ya de Henry y de su subordinado o de la gente que están en grado inferior a él. El tema grave es en cuanto al contenido del derecho. El Estado Social y Democrático de Derecho es una construcción, una racionalidad opuesta o bien muy diferente a la racionalidad liberal. Y ahí es donde está el problema, que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia no reflejan ya lo social, que es el objetivo programático de la Constitución de 2010. Ahí es donde hay un problema serio. No, incluso no se usa como referente al Tribunal Constitucional más que para irse a lo conservador, pero aquellas decisiones del Tribunal Constitucional que son progresistas, ellos no las asumen. Y otro problema grave que no abordó el presidente de la Suprema es el tema de la jurisdicción administrativa. Es decir, seguimos violando la Constitución cuando se dice en el 164 y 165 que necesitamos tribunales de lo contencioso administrativo de primera instancia.
Y en la decisión en donde se refieren a ello, es una decisión en la que ni siquiera se menciona la necesidad de esos tribunales, sino que se limitaron a decir que, por ejemplo, el jueguito que hay es que tú incoas un daño y perjuicio y una evaluación en materia administrativa ante el civil te dice que es incompetente, pero cuando tú vas al superior administrativo también se te declara incompetente. Entonces ahora hay una decisión que prohíbe al superior administrativo declararse de nuevo incompetente, pero a nuestro juicio eso no era lo que tenía que decir la Suprema. La Suprema lo que tenía que hacer era un llamado y asumir que tiene que abrir los tribunales administrativos de primera instancia, porque hay un tapón en el Tribunal Superior Administrativo. Hay una situación en donde en tiempo real no se pueden fallar nada, o sea, los amparos, las medidas de coerción, los amparos de urgencia, ahí no se pueden llevar porque hay un tremendo tapón, y de eso la Suprema no dijo nada en 2021. David, sentiste las avispas porque de verdad desconocía de que había una rebelión a lo interno de la Suprema Corte de Justicia. Eso habría que seguir. No, más abajo. Más abajo. No creo que él tenga muchos. Sino debajo del escalafón. De corte y sobre todo en el área inmobiliaria. Bueno, vamos a una pausa. Con tu permiso, conversamos con David Lahoz del Centro de Estudio Constitucional de la UAS. Interesante conversación. Vamos a la pausa. Continuamos con esta interesante conversación con David Lahoz del Centro de Estudios Constitucionales de la UAS. Ha ido dando respuesta a las preguntas. Hay una que todavía quedó en carpeta que vas a enlazar y es lo relativo a tanta declaratoria de inadmisibilidad que ocurren en la Suprema y el tema relativo a la cantidad de sentencias de esa Suprema que el Tribunal Constitucional declara inconstitucional. Fíjate, yo he dicho que la inadmisibilidad debería ser extraída porque cuando un litigante decide llevar un asunto ante un juez es porque hay un conflicto. Entonces lo que debe declararse inadmisible es lo que pueda resolverse mediante medios alternativos de solución de conflicto. Pero si ya llegó a lo contencioso, implica que el usuario desea una respuesta del tribunal. Entonces, es una solemne pérdida de tiempo y un atentado al principio de economía judicial el que usted vaya buscando una respuesta ante un tribunal y el tribunal diga simplemente que no puede conocer lo que usted le ha sometido o que solamente en casos muy, pero muy ínfimos se declara competente. Entonces, eso la Suprema tendrá que resolverlo. Tiene que redefinir la inadmisibilidad. Que la inadmisibilidad ciertamente es multifactorial, pero en la mayoría de los casos yo creo que el solo hecho de que un litigante llegue hasta la Suprema amerita el que se le haga derecho, no que se le diga simplemente que su asunto no se va a conocer, porque eso es la inadmisibilidad. Un asunto que se le somete y que la Suprema dice, no, yo no puedo conocer eso, y te sacan el expediente, te lo rechazan. Ahora, en cuanto a lo del Tribunal Constitucional, ahí hay una situación completamente diferente, porque lo que ocurre es que parece que la teoría del magistrado Jorge Subero Isa está tomando cuerpo. Jorge Subero Isa argumentaba que era innecesario un tribunal constitucional porque se produciría una especie de choque de trenes. Hasta ahora ese choque de trenes parece que se está evitando con inadmisibilidades y con homologaciones de sentencias de la Suprema Corte de Justicia en el propio Tribunal Constitucional. Pero ¿qué ocurre? Que entonces el Tribunal Constitucional está bajando mucho en cuanto a calidad y cuanto a ser un elemento que resuelve asuntos que en el Poder Judicial no se resuelven. Es decir, la jurisdicción jurisdiccional, el poder jurisdiccional, como lo llama Milton Ray, está desapareciendo y se está limitando a ser un homologador puro y simple de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, la pregunta por qué está ocurriendo eso y por qué yo digo que la tesis de Subero podría tener éxito. Porque ya de 13 jueces, 9 provienen todos
de la Suprema Corte de Justicia. Entonces las malas prácticas, las taras judiciales usuales en el Poder Judicial se están trasladando al Tribunal Constitucional. ¿Qué nosotros hemos dicho? Que si bien debe haber una cuota de jueces en el Tribunal Constitucional que provenga del Poder Judicial, no deben de ser todos. Yo creo que el próximo año, que los últimos 4 que quedan van a ser sometidos a escrutinio, y donde los jueces del Poder Judicial están pretendiendo que ese es un cantón que le corresponde a ellos, tendremos como sociedad que librar una batalla para que esos 4 jueces no sean jueces judiciales. Tienen que venir o de las facultades de Derecho o del Colegio de Abogados o de la sociedad civil, pero nunca de la Suprema Corte de Justicia, porque entonces no tiene sentido. El Tribunal Constitucional necesita darle una solución al asunto diferente a la que da el Poder Judicial, pero si usted tiene 13 jueces ahí o 9 como hay ahora que provienen del Poder Judicial, esa gente va a usar la misma ratio, e incluso en los momentos actuales son gente que ya conocieron en Corte o en la propia Suprema o en primera instancia, lo que ya están conociendo y ya tienen un criterio sentado. Entonces no tiene sentido que exista ese tribunal si usted se va a encontrar con el mismo juez que evacuó lo que usted está impugnando arriba. Entonces tiene que ser una visión politológica la del Tribunal Constitucional. Politológica en el sentido de que tiene que reflejar posiciones de la ciencia política, posiciones religiosas, posiciones del derecho, pero desde un ángulo completamente diferente a la forma en que generalmente lo analiza un juez judicial. Y eso está pasando, y podríamos convertir en inoperativo en lo que está haciendo ahora en un tribunal de homologación y de inadmisibilidad de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, porque el otro problema es que se pensaba que ahí solamente se iban a conocer temas de inconstitucionalidad, pero ahí se está llevando todo. Ahí se está llevando todo precisamente por la falencia del Poder Judicial. Entonces esas falencias, entonces te la homologa o te la declara inadmisible cuando tú lo haces el propio Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Como sociedad estamos cayendo en un limbo jurídico que conduce a lo que decía el magistrado Subero, pero de otra manera. Él lo ponía como que iba a ser un choque, pero no, ellos van con un golpe blando, como se dice ahora, de la homologación. Están homologando lo que hace la Suprema como conjunto o alguna de las salas de la Suprema. David, se quedaron 2 temas, el de Giovanni, que tiene que ver con los derechos del consumidor, que ya hicimos un programa de eso, pero que hay que seguir trabajando ese tema, y el tema de los fideicomisos. Pienso que en otra oportunidad tendremos que abordar esos 2 temas, que no sea muy lejos. Habrá tiempo, ¿verdad? Porque ahora el presidente lo que hizo fue que postergó la situación para que se discuta mejor que en el CES ahora. Así es. Gracias, David, por habernos acompañado esta noche. Como siempre, las puertas de Cerrando la Noche están abiertas. Giovanni Almonte, Junior Espinosa, le dicen a ustedes que mañana nos reencontramos una vez más en Cerrando la Noche.